Yo entiendo perfectamente que unos tenemos una idea, otros tenemos otra idea, porque escuchamos a un profeta decir esto, escuchamos a un apóstol decir esto otro, y luego viene el hermano Misael y dice, esto dice la Biblia, como que nos mueve el piso, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que si vamos a estudiar la palabra del Señor es para edificación y crecimiento de nuestra vida espiritual, y para ir buscando arreglar aquellas cosas que en nuestras vidas no están bien. Amén. El Señor dice que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Eso significa que cada día nosotros, a través de la palabra, tenemos la oportunidad de ir enderezando nuestro camino, porque dice que debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto, conscientes que eso en sí, mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, es difícil, pero para eso el Señor va a transformar este cuerpo mortal para darnos un cuerpo que glorificado. Y ahí es cuando alcanzaremos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es Dios. Mateo capítulo 19, hoy vamos a iniciar en el verso 3. Ahí vamos a leer hoy esta noche. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Esta noche dijimos que íbamos a ver la raíz de la palabra indecente. La palabra indecente la encontramos allá en Deuteronomios capítulo 24, de verso 1 al 4, ¿verdad? Y al estar estudiando, hermanos, la raíz de esa palabra, cada vez me acerco más y me doy cuenta que los judíos y los fariseos tenían un problema de interpretación en el tiempo de Jesús, porque según la historia, los fariseos vinieron a Jesús haciéndole esta pregunta. Aquí dice que era para tentarle. Cuando hablamos de tentarle, ¿a qué se refiere? Para ver en qué lo encontraban imperfecto al Señor Jesús. A ver si Jesús contestaba de acuerdo al conocimiento de ellos, o qué hacía Jesús. Pero Jesús no solamente oía las palabras, sino que escudriñaba los corazones de ellos. Y aquí es donde yo quiero que pongamos atención, porque cuando nosotros leemos lo que dice Deuteronomios 24, si gusta vamos para allá. Ese fue un verso que iniciamos el jueves anterior, hoy vamos a retomarlo, por la palabra indecente. ¿Qué sería? ¿Qué entendemos por indecente usted y yo? ¿Qué sería? Contrario a la decencia, sí. Inmoral. ¿Qué más? Blasfemo, sí, pero cuando habla de indecencia en la mujer, porque está hablando de la mujer, ¿a qué se referirá? La palabra indecente, ¿a qué se refiere? A ver, no se me vayan a ofender por lo que voy a decir. Cuando en la casa de la abuela nos reuníamos los nietos, eran más mujeres que varones. Y a veces mis primas pequeñitas o adolescentes no sabían cómo sentarse. Y
cuando se sentaban, se veían sus piernas y todo lo demás. Mi abuela decía: muchacha indecente, aprende a sentarte. ¿Por qué le decía indecente? Porque estaba mostrando su desnudez y ahí habían indecencia y habían hombres. Eso significa indecente. Vayamos. La palabra en hebreo, erbah con H al final, o herba, es desnudez, de donde se traduce la palabra indecente, es desnudez. Entonces, si nosotros vamos a la palabra indecente que describe allá en Deuteronomios, aquí, a ver, capítulo 24, verso 1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, ¿qué? Algo indecente. La palabra indecente tiene que ver con vergüenza. En la raíz del hebreo, herba es desnudez. Entonces los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos daban carta de divorcio por cualquier cosa. Si a la esposa se le quemó el desayuno, el esposo argumentaba e iba con los fariseos y ellos autorizaban la carta de divorcio. Ojo, porque aquí hay dos cosas que yo quiero que notemos hoy en cuanto a este punto. Que la palabra indecencia tiene que ver con la desnudez, con enseñar su cuerpo de sus partes genitales. Eso es lo que quiere decir la palabra indecente según la raíz del hebreo. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en 54 veces aparece la palabra indecente, algunas veces refiriéndose a la desnudez del cuerpo del hombre o de la mujer, y otras veces se refiere a la sexualidad. Pero todo está unido con la desnudez y la sexualidad en el Antiguo Testamento cuando se usa la palabra indecente. Por eso es importante entender esto. Si usted gusta, vamos a ver los ejemplos de la Biblia. Porque la Biblia es la que nos da la salida a todo, ¿verdad? Vamos, Génesis capítulo 9, verso 22 y 23, leemos. Dice acá: y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué vio Can? La desnudez de su padre. Verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, ¿qué hicieron? Cubrieron la desnudez ¿de quién? De su padre. Oiga bien, ahí se usa la palabra desnudez. ¿Y para qué se usa la palabra desnudez ahí? Para referirse a que Cam vio la desnudez de su padre. Hay algunos comentarios que dicen que aquí Can abusó de su padre.
Pero cuando nosotros vemos la razón por la que el Señor autorizó, escuche bien, autorizó dar carta de divorcio, no es que Él cambió la regla o el principio, no. Dios no cambió el principio, que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Aquí lo que está pasando es que Dios autoriza por una razón, lo vimos el jueves anterior, pero que tiene su principio y su origen en la dureza de corazón. Esa es la raíz de todo. La dureza del corazón. Entonces, la palabra indecente tiene que ver con la desnudez, con algo que le causaba vergüenza a su esposo, con algo que su esposo se sentía incómodo, que ya no era capaz de ver a su esposa a los ojos por haber descubierto algo indecente que tuviera que ver con desnudez o sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no lo tomamos nosotros fácil. Sí está fácil, ¿verdad? La salida. No, está más complicado de lo que nosotros pensamos. Porque no es como que el Señor, las personas venían a Moisés y le decían, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta y vámonos. No, así lo tomaron, así lo estaban haciendo en los días de Jesús por cuestiones de cultura. Si vamos a la cultura, en México, ¿cuál es la cultura en cuanto al matrimonio? Ahorita, actualmente, ¿cómo está? Usted que anda allí por ahí hablando con medio mundo y escucha, a ver, ¿cuál es lo que se mueve con respecto al matrimonio ahorita? Unión libre, ¿verdad? O sea, las personas ya no quieren ¿qué? Casarse. ¿Por qué no quieren casarse? Porque no quieren tener compromisos ni responsabilidades. Porque el matrimonio no solamente es compromisos y responsabilidades. Esa es la cultura. ¿Qué tenemos ahora? Estamos llevando a la cultura que se puede casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Esa es la cultura actual. Ahora pregunto, ¿pero el diseño de Dios para el matrimonio cuál es? Un hombre y una mujer. Vemos a los artistas, tardan 3 meses casados y se divorcian a los 6 meses. Y parece que todo lo que hacen los artistas se vuelve una cultura en el país. Pero dentro de la iglesia, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio dentro de la iglesia? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ese es el principio. Ese es el principio desde la creación del hombre. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero hoy los hijos ninis les dicen, ¿verdad? Los que viven en la casa. No se quieren casar. ¿Por qué no se quieren casar? Porque quieren que mamá o papá los siga manteniendo toda la vida. Y espero que no haya uno así. Va a la escuela nomás a perder el tiempo. Dice que está estudiando, pero quién sabe, no pasa de qué. Ese es un nini. Pero el principio de Dios, ¿cuál es? ¿Que todos los hijos sean unos ninis? No. Que crezca, ame a Dios con todo el corazón, se casa y vuele. Ese es el diseño de Dios. Pero la cultura es: no te cases, hija. Mira, los hombres no son buenos. Y yo diría, tampoco las mujeres son buenas. Pero no, ambos estamos dañados del corazón y necesitamos la restauración, hombres y mujeres. Y si nosotros nos rendimos al Señor, entonces el Señor va a sanar nuestros corazones y van a haber matrimonios que agraden a Dios y bendigan el nombre del Señor, y habrán una sociedad distinta. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de todo lo que el hombre necesita. Amén.
Pero por ahí andan unas muchachas de unos 30 años que dicen que no necesitan al hombre. ¿No se ha encontrado usted con una de ellas por ahí? Dice, no necesito al hombre. Y dijo alguien, ok, la sociedad, ¿tú crees que una nación necesita al hombre? Dice, no, no necesitamos al hombre. Si hubiéramos puras mujeres seríamos más felices. Y le dice el que la está entrevistando, dime, ¿el hombre trabaja en las minerías? ¿Trabaja en las construcciones? Y le empezó a mencionar todos los lugares donde se requiere fuerza de trabajo, ¿no? Si tú dices que no necesitamos a los hombres, ¿en qué posesión de estas escoges trabajar? Y dijo, no me veo trabajando en ninguna de esas. Yo soy mujer. Ahí sí, ¿verdad? Pero esa es la idea de muchas mujeres en este momento y es la cultura actual. Pero ¿cuál es el principio de Dios? Varón y hembra los hizo Dios. No puede haber hombres si no hay mujer. Y no puede haber mujer si no hay hombre. Sencillo. No necesitamos los unos a los otros. Así que mejor hay que aprender a vivir obedeciendo la palabra de Dios, dándole a Él la gloria y la honra. Amén. Pero entonces el principio de la palabra indecente es desnudez. Tiene que ver con mostrar el cuerpo, las partes del cuerpo que no se deben de mostrar, hombres y mujeres. Amén. ¿Qué hicieron los hijos de Noé? Uno vio su desnudez y los otros dos lo cubrieron. Wow. ¿Y qué pasó con el que vio su desnudez? Lo maldijo. Y le pregunto, ¿quiénes son los descendientes de Cam? Perdón, ¿alguien sabe? Son los morenitos y los de la India. Y les pregunto, ¿qué predomina en esas naciones? ¿Predomina la santería, la maldad donde adoran a las vacas? ¿Son los descendientes de quién? De Cam. ¿Tuvo efecto la maldición del padre? Sí. ¿Por qué? Por ver su desnudez. Todo lo que tiene que ver con desnudez y sexualidad fuera del principio establecido por Dios, ¿qué trae? Maldición. Sencillo como eso. Amén. Otra escritura, Éxodo 20:26 me parece. Veamos qué dice acá. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿De qué está hablando? De la desnudez. Esta orden es para el sacerdote. Cuando tenía que subir al altar, tenía que cuidar porque usaba su ropa amplia y al subir la grada levantaba su pierna y tenía que tener cuidado que no se viera su desnudez, porque iba a entrar al lugar santo y santísimo. Ahora ya no se cuida eso. Ahora hay unas mujeres que tienen la función de pastor y usan minifalda. Y si suben la grada y le agrada a Dios eso. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a ¿quién? Al altar. Ahora yo quiero preguntarle a usted, porque a veces somos celosos de este lugar, pero aparte de este lugar, ¿cuál es el altar principal de cada creyente? Está bien cuidar este altar, lo debemos de cuidar, pero ¿cuál es el principal que debemos de cuidar? El del corazón. Porque cuando el apóstol Pedro dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días, ¿a qué se refiere?
Porque el altar de Dios ahora es nuestro corazón. Este edificio, le decimos iglesia, pero ¿la iglesia es el edificio? No. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Entonces, si la iglesia somos nosotros, ¿dónde está el altar de Dios ahora? En el corazón de la iglesia. Entonces, volvemos al principio que estamos viendo. La palabra indecente tiene que ver con la desnudez y la sexualidad. ¿Estamos claros con eso? Esas dos escrituras creo que no son suficientes, ¿o quiere que veamos más? En base a la interpretación de la raíz del hebreo, consideramos que en el Antiguo Testamento hace referencia a autorizar el divorcio bajo condiciones muy vergonzosas para el cónyuge. O sea, si la mujer hacía actos vergonzosos para su esposo, al esposo le autorizaban, oiga bien, le autorizaban, no que fuera el principio de Dios, sino que le autorizaban por actos vergonzosos que tenían que ver con la desnudez y la sexualidad. No era tan así como en los tiempos de Moisés, no era así como en los tiempos de Jesús, que por cualquier cosa. Por eso es la pregunta allí donde leímos Mateo 19, verso 3. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Por qué? Por cualquier causa. Un hombre y una mujer podían tener un segundo matrimonio amparados por lo escrito por Moisés en Deuteronomios capítulo 24, verso 1 al 4. Sin embargo, lo establecido por Dios está en Génesis capítulo 2, verso 24. No confundamos una cosa con la otra. ¿Cuál es lo establecido por Dios? Génesis 2, 24. ¿Qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo establecido por Dios. ¿Por qué se autoriza al otro? Se permite, mas no es lo establecido por Dios. ¿Por qué se permite? ¿Por la dureza del corazón? En este caso pregunto, ¿quién es el que endurece el corazón? Puede ser el hombre o la mujer. Cuando ya no acepta en su vida lo establecido por Dios. A eso se le llama dureza de corazón. ¿Qué dice entonces? ¿Dónde estamos? Génesis 2:24, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, va a decir que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. Mateo capítulo 19, verso 6. Ahora sí, al 6, regresemos. Ahí lo confirma Jesús. Dice: así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El jueves anterior, medio se tocó el punto del divorcio, que es parecido a una cirugía. A ver, les hago la pregunta: ¿en qué momento considera usted que el hombre pasa a ser una sola carne con su mujer? En la relación sexual. Exacto. Ahí es donde pasa a ser una sola carne. Es decir, hay una unión espiritual, emocional, sexual, de todo, hermanos. Hay una unión ahí. Y el hombre y la mujer quedan unidos, ligados. Y cuando surge un divorcio, ¿qué pasa? Es como cortar esos dos cuerpos y separarlos. Por eso hay dolor, hay tristeza. Dicen en el ámbito de la psicología que hay un luto. Duele el alma, el corazón. No importa si fue culpable o no, o fue inocente, duele, a los dos les duele.
Porque hay una separación. ¿Por qué pasa eso? Por la dureza del corazón. Pero ¿qué pasa bajo el nuevo pacto? Una mujer y un hombre podrá recasarse solo cuando hubiere fallecido uno de los cónyuges o hubiere habido infidelidad. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 5 verso 14. Pablo es un defensor del matrimonio. Mire lo que dice aquí. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Qué más? Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué dice el Señor a través de su siervo acerca de las viudas jóvenes? Que se casen, ¿verdad? ¿Y qué más? Que críen hijos, que gobiernen su casa. A veces cuando hablamos de gobernar la casa, solo lo aplicamos al varón. Solo lo aplicamos al varón. Y mayormente si es uno de los que servimos y vemos que el hijo es un desastre por allá, se lo aplicamos inmediatamente al varón. Pero aquí me llama la atención porque aquí está hablando también a la mujer. O sea, aquí entiendo yo que dice, quiero pues que las mujeres jóvenes, las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Pero pregúntenles ahora a las de la cultura actual, ¿qué le dirá? Gobiernen su casa. Pero hay algunas que quieren gobernar la iglesia y su casa es un desastre. O sea, no solamente es al varón, es a los dos. Hoy que estuve allá en el matrimonio civil de mi hija, el abogado me ocupó para hacer la oración antes de que él llevara a cabo la firma. Pero antes de la firma les leyó, agarró tiempo. Nunca había visto yo que un abogado se tomara tanto tiempo en explicar punto por punto de los compromisos que adquiere la mujer y el hombre cuando se casan por lo civil. Apenas unos cuantos reglones y vamos, firmen y váyanse. No, pero él no, se sentó después de que yo hice la oración, empezó la cosa del matrimonio y dice, no quiero empezar durante el pastor no haga una oración aquí. Y quiero que le dé una palabra a estos jóvenes aquí. Aunque sea su hija, dice, usted déle palabra. Y ni modo, ¿qué hago, verdad? No estaba en una iglesia porque era en un salón de donde se llevó a cabo la boda de lo civil, puros inconversos ahí. Pero ahí empiezo a orar y empiezo a leerle la palabra de Dios a los dos. Nada que porque es mi hija, no, ¿verdad? Ahorita no le digo nada. A los dos, claro cómo va. Y después que terminé, entonces agarra el abogado y empieza. Y me di cuenta de algo. Dice ahí, en caso de separación, es 50-50 la responsabilidad. La Constitución de Guatemala dice, no ampara solamente a la mujer, sino también ampara al hombre. Por eso es 50-50. Y empezó a leer todo. Y me quedé yo, wow. Necesitamos abogados así en México, pensé yo rápido. Y entonces, al final, él dice, y lo que les tenía que decir, ya se lo dijo el pastor. Espiritualmente lo que les tenía que decir yo, ya se lo dijo el pastor. Así que ahora sí a firmar, pero lo estuvo ahí mucho tiempo. O sea, yo me sorprendí. No había visto una boda por lo civil así. Que el abogado se tardara tanto en explicar cada cosa, cada punto. Y otro día le dije a mi hija, ¿y no que tenías la idea de que te ibas a quedar con todo? Molestando, bromeando, ¿no? Yo bromeo con mis hijos a veces. No, dice, ¿cómo cree? Nomás, como dicen por ahí, tentando su corazón. Pero sigamos aquí. Gobierne bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de... A ver, ¿a quién se le da ocasión? No dice al vecino, no dice al hermano. ¿A quién dice? ¿Y quién es el adversario?
Es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, la palabra indecente tiene que ver con desnudez y cosas que tienen que ver con la sexualidad. Y cuando aquí estamos leyendo que el apóstol Pablo manda que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos y que gobiernen bien su casa, que dejen de andar de chismosas por ahí, que gobiernen bien, porque andan en todo, pero sus hijos no se bañan, son un desastre. ¿Por qué? Porque en casa hay una mujer que no sabe gobernar su casa. Que si no sabían, hoy ya saben que no solo es el varón el que gobierna la casa, la mujer también. Aquí no hay vicepresidente, en mi país hay vicepresidente. Cuando el presidente no está, ¿quién toma la posesión? Es el vicepresidente, el segundo del presidente. La esposa es como la vicepresidenta. Cuando el presidente de la casa no está, ¿quién está? ¿Se queda sin autoridad la casa? No, está la autoridad de la esposa allí. Por eso tiene que gobernar bien su casa. Y cuando hay una mujer que gobierna bien su casa, se nota. ¿Dónde se nota? En los hijos. Cuando hay una vicepresidente alcahueta, se nota también. Porque los hijos ni al papá le hacen caso. Eso significa que la vicepresidenta, la primera dama, para que no se sienta como la segunda, no está haciendo su trabajo. Entiendo cuando los dos trabajan, pero si no trabajan los dos, solo él trabaja y ella, ¿qué se queda haciendo? Y los niños, mamá, tengo hambre. Espérate, hombre, ya te voy a dar. Y pasa una hora y sigue chateando. Mamá, tengo hambre. Sírvete, dice, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Acuérdense, yo no fui a su casa ayer está durante esta semana. Eso es una vergüenza. Y el marido, ya casi ni al marido le dan. Ya se atreven a decirle también, ya llegaste, ahí está la comida, caliéntala. ¿No ves que me estoy pintando las uñitas porque hay que ir al culto mañana? Hasta eso sacan, ¿verdad? Tuvo todo el día y resulta que a la hora que llega el esposo está cortándose las uñas porque va a venir a la iglesia. ¿Gobernará bien su casa? No. Hay tres doctrinas principales en cuanto a este asunto. Conservadora es la primera. Y es la siguiente. Algunas organizaciones religiosas tienen esta. Algunos hermanos tienen esta. Y es: mientras esté vivo el cónyuge, no se puede casar con nadie, así le haya sido infiel su cónyuge. Si está vivo y se separó, no puede casarse con nadie. Esa es la conservadora. Luego sigue la liberal. ¿Cuál es la liberal? Anote, porque de repente se va a encontrar con un hermano o con una hermana que tiene una de estas tres doctrinas. La liberal. Esta enseñanza es la de Shammai. Acuérdese que la vimos el jueves anterior. Que puede divorciarse, separarse por cualquier causa. Era la razón por la que los fariseos consultaron a Jesús y casarse con otra. Esa es la liberal. Ya le di las dos primeras. Va la tercera. ¿Cuál es? La intermedio. Sí hay recasamiento, pero únicamente en casos específicos y analizando todas las circunstancias y tratando individualmente cada
caso. Esa es la intermedia. Ahora la pregunta que se están haciendo muchos: ¿en cuál estamos nosotros, verdad? Esa es la pregunta que se están haciendo muchos ahorita. La intermedia. Esa es nuestra postura como ministerio. Ni la liberal, ni la conservadora, sino la intermedia. ¿Cuál dije que era la intermedia? Intermedio. Sí hay recasamiento, pero solamente en casos específicos, analizando todas las circunstancias, individualmente cada caso, basado en lo que la palabra enseña y en el testimonio que la persona tiene delante de Dios y de la congregación. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque usted así sabe dónde se congrega y qué sucede. Si por cualquier cosa usted decide mandar a divorciar al esposo o a la esposa, tenemos que hacer diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Tenemos que tener un equilibrio en las dos cosas. Y a veces eso es lo que no se tiene. Tiene que haber un equilibrio. Dice acá: el repudio habla de la actitud del corazón con respecto a la relación entre dos personas. Eso es el repudio. Habla de la actitud del corazón. Y el repudio viene por la dureza del corazón. ¿Qué es el divorcio? El divorcio habla de la certificación o legalización de la separación entre dos personas. Le pregunto, ¿qué es peor? ¿Cuál nos pone en mal delante de Dios? Las dos, ¿verdad? Pero ¿cuál pesa más? El repudio es el que pesa más. ¿Por qué? Porque se tiene que ver con la separación del corazón de Dios con la voluntad de Dios. Lo otro ya es el trámite que se lleva a cabo. Pero antes del trámite, ¿qué pasó? Ya en el corazón ya hubo una separación. Entonces eso es lo que nos pone en mal delante de Dios. Entonces, lo que afecta lo espiritual y rompe el pacto que se hizo delante de Dios y nos pone en una mala posesión espiritual es el repudio, la dureza del corazón. Ojo, porque puede haber que alguien esté evitando el divorcio y durmiendo en camas separadas. Pregunto, ¿delante de Dios eso está bien? Si es el repudio el que nos pone mal delante de Dios, y el repudio es: hazte para allá, vete al otro cuarto, hombre, ya no quiero dormir contigo, ya no te aguanto, ya no te soporto. Eso es repudio. ¿Y usted cree que pasa eso en la iglesia? Ah, sí, pero en la iglesia sí, muy casados, ¿no? Pues no me divorcio porque no voy a ofender a Dios. ¿De qué te sirve si acá adentro ya tienes un problema? Entonces, ¿qué hago, pastor? Rinde tu corazón al Señor para que Dios sea haciendo algo en tu vida y tu matrimonio sea restaurado. Porque el día que ese hombre agarre sus maletas y se vaya, ya no regresa, El día que esa mujer agarre sus maletas y se vaya, ya no regresa. Y a veces hay personas que dicen: por mis hijos. No pongamos a los hijos de pretextos, hombre. Asumamos responsabilidades delante de Dios. Y no andemos buscando excusas baratas para salirnos con la nuestra. Rindamos el corazón al Señor y ya no vivamos de apariencias.
El matrimonio no lo rompe el abogado, no lo rompe el juez, lo rompe uno de los dos cónyuges. El que endurezca el corazón, ese lo rompe. Aquel que ya no le importa lo que dice Dios. No tienes una idea cuántas mujeres y hombres he visto yo en el caminar que llevo sirviéndole al Señor endurecer el corazón. Y por más que uno les diga esto y lo otro, ya no se puede. ¿Y qué haces ahí? Ya no puedes hacer nada, porque el corazón se endureció. Vamos a dejar de predicar que lo que Dios unió no lo separa el hombre, o vamos a evitarlo. No, hermanos, la verdad de Dios hay que hablarla, aunque nosotros seamos afectados por la verdad de Dios. Porque a veces vas a tener que hablar la verdad de Dios, aunque tú hayas sido afectado por una verdad de Dios. Si no, pregúntale a Moisés. Él escribió: no matarás, por ordenanza de Dios, ¿verdad? Y pregunto, ¿qué sentiría Moisés cuando escribió ese mandamiento? ¿Qué crees que sentiría? Porque las primeras tablas las escribió el Señor con su dedo. Pero Moisés se cansó, se enfadó, se enojó y las rompió, las tiró. Las otras, la segunda, ya no las escribió la mano de Dios. Las dictó Dios, pero Moisés tenía que agarrar y escribir. Pregunto, ¿qué sentiría cuando puso ahí: no matarás? Por eso la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo.